Muy buenas noches, mis queridos y mis amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno que nos encontramos una vez más y para tener este buen tiempo espiritual en el que deseamos que Dios nos bendiga, Dios nos instruya, Dios esté con nosotros en tantas y en tantas cosas que necesitamos ser acompañados por nuestro gran, maravilloso y poderoso Dios. En esta noche, como siempre, hermano, vamos a tomar nuestro tiempo de oración, como siempre hacemos. Tomar tiempo para orar es tan importante, hermanos míos, que estemos orando. Quiero rogarles, por favor, quiero solicitarles la oración por nuestra nación. Ustedes saben la situación ahora mismo que tenemos otra vez con el COVID-19. Y esta situación es un poquito incómoda, nos afecta a todos y por esto pues todos debemos ser un tanto responsables y orar por nuestra nación para que el Señor tenga misericordia de nosotros, el Señor esté con cada persona de manera, si uno pudiera pedirle a Dios, ¿verdad, Señor? Toma a cada persona de la mano, inunda su mente, su corazón, para que pensemos todos de la misma manera correcta, que le busquemos la fórmula que sí está para que el nivel de contaminación, de contagios pueda bajar. Pero los humanos lamentablemente somos así. Así que, hermanos, quiero pedirles la oración. Yo sé que oramos y sé que ustedes oran en sus casas y en sus oraciones particulares oran por la nación y oran por esta situación de manera particular. Así que vamos a esta noche, a más de nuestros acostumbrados motivos de oración, vamos a orar mucho por nuestra nación, como lo hemos estado pidiendo de manera reiterativa. Así que, hermano, vamos a destinar este tiempo primero, antes del estudio de la palabra de Dios, para orar en familia, ustedes desde sus casas, y poder así en familia juntarse para orar y tomar cada quien tantos motivos de oración. Siempre es una buena estrategia, hermanos, si los que tienen niños pequeños, no le dé 3 ni 4 motivos de oración, dele uno, ¿verdad? Porque un niño no es un adulto. Y si se van a reunir en familia para orar, utilice esa buena estrategia, porque un niño pequeño no va a soportar media hora, 20 minutos, 10, 15 minutos de oración como nosotros los adultos. Así que debemos ser sabios también en ese sentido. Bien, hermanos, vamos a tomar nuestro tiempo de oración. Dios les bendiga a todos.
Señor y Padre nuestro, Dios de los cielos, Padre celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, para darte tantas gracias, Padre, para decirte, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón y que te damos gracias, Dios del cielo, porque tú nos permites venir a ti en oración, Señor, venir delante de ti a traer nuestros motivos de oración, rogarte, suplicarte por cada uno, Señor, de ellos. Te queremos, Señor, implorar y presentar una vez más a nuestro país, suplicarte, Dios bendito, que como tantas veces tú has sido misericordioso con nosotros, tú lo sigas siendo, Padre. Y sabemos, Señor, que tú eres Dios justo, que tú eres Dios bueno, que eres un Dios maravilloso. Te rogamos, Señor, para que tú nos mires, Dios del cielo, y ponga tu mano una vez más. Sabemos que nuestra nación es un país bendecido por ti, oh mi Dios. Tú eres maravilloso, has sido maravilloso con nosotros en tantas y en tantas ocasiones. Y quisiéramos, Padre, que tú des sensatez a cada uno de nosotros, que tú, Padre, traiga a cada mente, a cada corazón de cada persona de nuestra nación el ser prudente, Dios del cielo, para mantenernos, Señor, en salud. Bendícenos en esta noche, presentamos delante de ti el estudio de tu palabra para que tú nos bendigas, tú nos ayudes, Señor, y seas con nosotros en todo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos míos, gracias al Señor y gracias por este tiempo de oración. Antes de que leamos, hermanos, nuestra porción de Biblia en esta noche, en nuestro libro objeto de estudio, el libro de Nahum, quiero pedirles, hermanos, acabo de pedirles la oración por nuestra nación. A más de eso, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, aportar nuestro grano de arena, no solamente orando, sino aportar nuestro grano de arena también haciendo lo que nos corresponde. No bajemos la guardia, hermanos míos. Siga usando su mascarilla, siga con su distanciamiento. Yo pienso, hermano, que en la medida que eso se hace, y es lo que han dicho los médicos, les envié esta tarde o esta mañana, creo que esta tarde, un comentario que hacía el doctor Miguel Núñez. Lo oigo mucho cuando él habla acerca de estas cosas porque él es un infectólogo, él sabe de esas cosas. De modo que cuando uno oye a una autoridad como él, pues tiene que hacer caso. Tiene que hacer caso. Yo no soy médico, ni soy infectólogo, ni soy nada de esas cosas, solamente aprendo, oigo, ¿verdad?, lo que otros dicen, y sobre todo cuando son personas con autoridad como él, por el conocimiento que tiene de las cosas, de estas cosas. Entonces, vamos a hacer caso, hermanos, vamos a hacer caso. Y si aún con las vacunas, aún los que ya nos hemos puesto las 2 dosis, todavía se corre el riesgo de poder, ¿verdad?, contaminarse, de ser positivo del COVID. Bueno, pues vamos a ser juiciosos, vamos a hacerlos, porque eso es de bendición y de beneficio para uno de manera tan particular y tan personal. Así que, hermanos, sigamos guardando ese protocolo. Aquí en la iglesia, bueno, pues no es un problema, y creo que en ninguna de nuestras iglesias son problemas, se los he dicho. Procuramos ser muy prudentes, poniendo que creemos que pudiéramos poner más personas de las que solemos poner, pero tenemos que ser muy prudentes, ser muy sabios, tener mucho tacto y hacerlo de esa manera. Y por eso, hermano, tenemos, por ejemplo, el domingo nuestros 2 cultos, precisamente para evitar esa situación. De tal manera, hermano, que si se guarda ese protocolo no habrá ningún problema. La gente va a sus lugares, va al banco,
va a las tiendas, va al supermercado, donde quiera que usted vaya, guarde ese protocolo necesario que lo va a proteger. Y no creo que haya mayores dificultades. Eso es lo que he escuchado a los que tienen la autoridad para decirlo. Y si ellos lo dicen, bueno, pues vamos a hacerle caso. No seamos tontos. Hagamos lo correcto. Así que cuando obedecemos a las autoridades, por otro lado, hermanos míos, estamos obedeciendo a Dios. Eso es lo que creo que Dios nos manda en su palabra. Así que hagámoslo para beneficio de todos, mis amados hermanos. ¿Ok? No seamos tercos y no hagamos las cosas, ¿verdad?, que pudieran traerle mayores dificultades a los nuestros, a nosotros mismos y en consecuencia a la nación. Así que quería, hermanos, decirles estas cosas. Y el que no se ha vacunado, hermano, vacúnese. Vacúnese. Eso no es ningún problema. ¿Ok? Esta mañana vino una persona aquí a la iglesia a buscar consejos de si se vacunaba o no conmigo. Yo me río porque yo no soy ninguna autoridad para decirle a alguien vacúnate o no, en el sentido de conocimiento científico con estos asuntos. Pero más bien venía esa persona en el sentido de decir de la preocupación de que la Biblia habla tantas cosas y dice que vendrán muchas cosas en el porvenir, en el futuro, y que esto y que lo otro. Mira, mi hija, tú lo que tienes que hacer es vacunarte. Ya yo me puse las 2 dosis, mi esposo se la puso, mi hijo se la puso. Ya, tú lo que tienes que vacunarte ya, muchacha, ya. Ah, pues está bien. Muchísimas gracias. Yo espero que mañana vaya a ponérsela y ya, ¿verdad? Pero es así. Así que, hermano, vacúnese. Vacúnese, que va a ser bueno. Bien, hermanos míos, les invito entonces a que abramos la palabra de Dios al libro de Nahum, capítulo número 1. Libro de Nahum y el capítulo número 1. Y permítame leer, hermanos, desde el versículo 9 hasta el final del capítulo. Versículo 9 hasta el final del capítulo. Dice la palabra de Dios: ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Bien, hermanos, terminamos en nuestro estudio anterior mirando este versículo número 9. Recuerde, amado hermano, mi amada hermana, que estamos mirando una situación que retrata la palabra de Dios con Nínive. Y que, como ya hemos dicho una y otra vez, Nínive fue una ciudad a la que Dios le envió su mensaje, le envió las buenas nuevas,
le mandó un mensaje de arrepentimiento. Y habíamos dicho ya, ¿verdad?, una y otra vez, cómo aquella ciudad escuchó a Dios. Y estudiamos el libro de Jonás. Y cuando estudiamos este libro de Jonás, pues miramos todo esto, de cómo Dios fue tan misericordioso, cómo Dios defendió a esta ciudad que Jonás, como decimos nosotros en buen dominicano, estaba loco para que Dios destruyera esta ciudad. Sin embargo, Dios no quiso hacerlo y le dijo: tú no entiendes, Jonás, tú no comprendes, tú no estás mirando como tienes que ver. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, está buscando que una nación sea destruida. No puede ser posible. Lo primero que debes tener en tu corazón es misericordia y gracia para que cada gente alcance esa misericordia y esa gracia. Y no veo eso en ti. Al final, pues ya sabemos que Dios era quien tenía la razón y aquella ciudad se convirtió a Dios por completo. Y ya decíamos que ocurrió un fenómeno como en ninguna ocasión ha pasado, no la hemos visto y ojalá que lo viéramos en algún otro lugar. Porque es uno de esos episodios que no pasan siempre. Son la excepción a la regla. Y después que ha transcurrido, ya dijimos, un siglo y medio aproximadamente, ahora Dios está diciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora Dios está hablando a Nahum y está anunciando a través de la profecía de Nahum cómo esta ciudad iba a ser definitivamente borrada de la faz de la tierra. Y en el tiempo, ya habíamos dicho también, habíamos mencionado que lo de Nínive fue profecía cumplida hace tiempo. Así sucedió, así pasó. Y terminamos mirando el versículo número 9, donde empezamos a leer en esta tarde, en esta noche. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Y tomamos esta expresión, ¿verdad?, que está allí, que dice que el Señor no tomaría venganza 2 veces. Y lo que decíamos aquí, hermanos míos, es que todo esto implicaba que Nínive había agotado su última oportunidad, que había llegado en su desobediencia a un punto de no retorno. Y hacíamos aquí una paradita para llamar la atención a nuestros amigos y amigas que nos acompañan escuchando este estudio bíblico. Tú no sabes cuándo es tu última oportunidad, la última oportunidad que Dios te está dando, tú no sabes. Y creo que esas oportunidades hay que aprovecharlas. Llega un momento en que probablemente tu corazón se enternece a tal grado que tú buscas a Dios. Y quieres estar muy de cerca con Dios. Pero llega un momento que ocurre algo en tu vida y tú te desligas de Dios. Totalmente. Después de tú haber sido quién sabe qué cosa, después de yo haber sido quién sabe qué cosa, Dios nos rescata. Y entonces volvemos otra vez a cosas iguales o peores. Y la pregunta que está en el versículo 9 de inicio, ¿qué pensáis contra Jehová, contra el Señor? Era un recordatorio de la actitud que ellos tenían frente a Dios, o una actitud referente a Dios, ¿verdad? Una actitud de irrespeto, de irreverencia, de desobediencia y hasta de retar a Dios. Amigo, amiga, mi hermano, mi hermana, a Dios no se enfrenta.
A Dios no podemos retarlo, hermanos, porque no somos contrincantes. No lo somos para pelear con Dios y para retar a Dios. No lo somos. De modo que seamos sabios y cuando Dios nos dé la oportunidad de acercarnos a Él, no la pierda, no la perdamos, porque es una bendición. Y es el sentido, ¿verdad?, que decíamos que tiene este pasaje bíblico y esta expresión de manera particular de que no tomara venganza 2 veces de sus enemigos. Cualquier oportunidad que Dios da, hay que aprovecharla, mis hermanos. Cualquiera. Leamos el versículo número 10 y seguimos con este capítulo número 1. Dice la palabra de Dios en el verso 10, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Este versículo 10, y cuando habla aquí de espinos entretejidos, primero está hablando acerca de, hemos dicho, hermanos, para que nos situemos en el tiempo y en el espacio, de que Asiria, que es la nación aquí que nos ocupa en este momento, era la archienemiga, tanto del reino del norte, que ya en este momento, cuando estamos hablando, cuando Nahum está hablando, el reino del norte ya había sido llevado cautivo hacía rato, hacía mucho. Y ahora estaba en cierne, en planificación, todo lo que concernía con el reino del sur, con Judá. Y cuando habla aquí acerca de espinos entretejidos, es para hablar acerca de Asiria. De Asiria. Y cuando habla acerca de entretejer, es para darnos una simbología de fortaleza, de fuerte. ¿Qué dice el versículo? Aunque sean como espinos entretejidos, aunque sean lo fuerte que sean. Como decíamos hace un momento, no son contrincantes para Dios. Es como Dios diciéndole, dile que no son contrincantes para mí. Y sigue diciendo, empapados en su embriaguez. Y aquí la expresión pudiera significar la grandeza que tenían, y de hecho lo eran, y que se enorgullecían de tal cosa. Eran orgullosos de esa fortaleza. Recuerden que eran individuos imbatibles. Imbatibles. De todos modos, asimismo, como menciona aquí la palabra de Dios acerca del borracho, del embriagado, que está medio desorientado, que no sabe a dónde va, de esa misma manera iba a ser Asiria, los enemigos del pueblo de Dios, así serían confundidos y serían consumidos. Y eso es lo que está explicando aquí el versículo número 10. Y van a ser consumidos como hojarasca completamente seca. Hasta ahí. O sea, es una manera de Dios decir, son fuertes. Sí, claro que sí, obviamente. Eso no se puede negar. Y hasta viven orgullosos de esas cosas. Están embriagados del poder que tienen. Pero de todos modos, conmigo no pueden. ¿Verdad? Versículo 11. Continuamos leyendo nuestro capítulo número 1. Dice, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. En el pasaje bíblico, aquí está hablando acerca de un personaje. De un personaje. Y personaje que, por supuesto, tenía que salir desde los asirios, que marchó hacia y contra Judá, o el reino del sur, como mencionábamos hace un momentito. El enemigo, que ya sabemos, mencionando, ¿verdad?, que era Asiria, y Nínive, que era su capital, y una capital que era un lugar muy bien arreglado, muy bien dispuesto.
con cantidad de torres a una altura enorme, fortificada, era una capital impenetrable, un lugar impenetrable prácticamente. Y el personaje del que se hace aquí alusión, la mayoría de los comentaristas piensan, y creemos que sí, es hablando acerca del rey Senaquerib. El rey Senaquerib. Leemos, por ejemplo, hay 3 pasajes bíblicos en la Biblia que nos hablan en el Antiguo Testamento acerca de esto. Segundo libro de Reyes, capítulos 18 y 19. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Y los capítulos 36 y 37 del libro de Isaías. De modo que se narra en estos 3 pasajes bíblicos, se los repito porque si después si es bueno, sería maravilloso que lo leyeran. Segundo libro de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Y en el libro del profeta Isaías, capítulo 36 y capítulo 37. Allí podemos leer eso. De tal manera que sí, que ese enemigo dice la palabra de Dios y es como Dios diciéndole, quiero que sepas que yo he tomado en cuenta que de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Cuando usted lee esos pasajes bíblicos va a encontrar ahí parte de la narrativa que hace la palabra de Dios con el rey Ezequías. Ezequías estaba temeroso, no salió corriendo y se enterró bajo tierra porque no había manera. ¿Verdad? Es una manera de yo decirlo. Pero estaba tan temeroso porque ya sabía cuál era la fama de aquella gente y la fama de este rey. Y le amenazó. ¿Verdad? Así es. Hasta que el profeta Isaías, entonces, leemos ahí en capítulo 36 y 37 cuál fue la profecía que trae Isaías a propósito entonces. Leamos el versículo número 12. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Dice allí la porción de la Escritura, hermanos, aunque reposo tengan y sean tantos. La expresión quiere significar que aunque Asiria se una, digamos, ese es el sentido de la porción bíblica, hermano, es como que el país entero, toda la nación unida, obviamente con su capital Nínive y con sus fortalezas y sus hombres fuertes y todos se unan como un solo hombre para enfrentar a Dios. Bueno, pues esto no le va a servir de nada de todos modos. ¿De qué te sirve? ¿Qué ejército o qué nación puede ser fuerte y numerosa para pelear contra Dios? En el tiempo futuro, hermanos, sin guerra de Almagedón, que dice la palabra de Dios que todas las naciones se van a unir contra Dios o contra el Señor Jesucristo. ¿Y qué va a pasar allí? ¿Qué va a suceder, hermano? ¿Va a juntar Dios un ejército? No es necesario. ¿Va a juntar el Señor a todos los ángeles, todos los ejércitos angelicales? No es necesario. ¿Va Dios a resucitar a aquellos hombres fuertes del Antiguo Testamento? Va a levantar a David, va a levantar a todos aquellos hombres fuertes, decididos, capaces. No es necesario. Porque Dios no es como un ser humano que toma la espada. No, Dios no tiene que hacer eso. Demuestra, hermanos, tenemos en la palabra de Dios que el Señor no tiene que utilizar nada. ¿Y cuántas veces le hizo ver a su pueblo que no era necesario que hiciera nada? Dios a veces confundía el ejército, ponía a los enemigos a pelear unos contra ellos
¿Cuántas ocasiones, hermanos, encontramos eso en la palabra de Dios? Y el pueblo de Dios no tuvo que hacer absolutamente nada. Porque ese es nuestro Dios soberano. Por eso dice aquí la palabra de Dios en este versículo 12, que aunque tengan reposo y sean tantos, así, ¿verdad? Y lo que implica aquí es, no es que sea, no era que era una nación numerosísima, digamos. Sí eran numerosos, pero más bien es la unidad de poder, el juntar poderes para venir contra Dios. Aunque vengan, ¿verdad?, con armamentos, con hombres fuertes, con hombres valientes, de nada serviría. Le había llegado el final, porque Dios lo decidió. Y por eso termina el versículo diciendo que Dios dice, ya no vas a ser más afligido, tranquilo. Ya no vas a ser afligido más, porque voy a acabar, no importa lo que hagan, con quién vengan o con qué vengan, contra Dios no hay armas que pueda. Y creo, hermanos míos, que nosotros aquí debemos sacar una lección personal. A veces somos medios rebeldes contra Dios. Mire, con Dios, ¿qué pudiera yo hacer o qué pudiera usted hacer para lastimar a Dios o para vengarse de Dios? No sea tonto, no seamos tontos. Hay gente que pelea con Dios. ¿Para qué? Hay gente que le echa la culpa a Dios de ciertas cosas. ¿Para qué? No sea tonto, no pelee con Dios, hermano. Mi hermana, no pelee con Dios. Usted nunca será lo suficientemente fuerte, ni tendrá lo necesario para pelear con Dios. Usted y yo lo que somos individuos débiles, pecadores, que lo que debiéramos es pasar el día entero, hermanos, tirado al piso, dándole gracias a Dios. Señor, gracias por la salvación de mi alma. Gracias porque me salvaste. Gracias porque tú me encaminas todos los días. Gracias porque tú, Señor, me llevas de la mano a todo lugar, cada día de mi vida, desde que me levanto hasta que me levanto. Tú estás conmigo. Hermanos, y eso es lo que tenemos que hacer. Leamos el versículo número 13 y sigue diciendo la palabra de Dios, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Versículo 13, por supuesto, hermano, es un anuncio de liberación. Lo que el Señor le está diciendo al pueblo, a su pueblo, ese yugo que era este pueblo que lo había llevado, como decíamos anteriormente, había llevado a la parte norte, ¿verdad? El reino del norte a cautiverio, y ahora pretendía llevar también al reino del sur, a Siria. Sería quebrado, sería destruido. Y es lo que dice el versículo número 13. Leamos versículo 14. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu nombre porque fuiste vil. Recuerda, hermano, que habíamos dicho en algún momento que en la profecía y básicamente en estos libros que estamos mirando de los profetas menores, habíamos dicho en un momento que uno va leyendo la narrativa y de repente hay un cambio, sea de primera persona a segunda persona, a tercera persona, y de repente la narración como que da un giro. Y en el versículo 14 eso es lo que estamos mirando. Previamente vimos que el Señor le está dando a su pueblo aliento. Ahora en el versículo 14 dice, mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatuas de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Obviamente que no está hablando acerca de su pueblo Israel, ¿verdad? Está hablando acerca de otras cosas. Y cuando Dios es
severo, hermanos, cuando Dios es severo a lo grande. Creo que una de las grandes lecciones que hay que huir, hermanos, que uno tiene que aprender es a huir de la disciplina de Dios. Aprendamos esto. La disciplina de Dios, cuando el Señor se decide a ser severo, lo es. Usted puede recordar lo que la palabra de Dios enseña. Déjeme darle solamente 2 o 3 ejemplos. Vayamos al libro de Génesis para que veamos 2 ejemplos. El primer ejemplo es el diluvio. Dios fue severo, hermano, y fue severo a lo grande. ¿Recuerda eso? Acabó toda aquella generación excepto Noé y su familia, es decir, 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas. Un segundo ejemplo que encontramos y que podemos citar aquí en el libro de Génesis es la destrucción de Sodoma. Recuerda este episodio también. Hermanos, cuando Dios decide ser severo, es severo. Creo que por eso usted y yo debemos andar en mucho temor delante de Dios. Mucho temor. Porque si Dios decide ser severo con nosotros, imagínese. Ahora, yo no quiero ponerme a citarle tantas cosas en la palabra de Dios. Yo estoy dándole, por ejemplo, estos 2 aspectos en el libro de Génesis. Podemos buscar tantísimos más que la Biblia nos da. Y que Dios ha sido severo. Dice la palabra de Dios, hermano, que iba a destruir su nombre. No quedará ni memoria de tu nombre. Iba a destruir sus dioses, las imágenes que tenían en sus templos, todo sería destruido. Note qué es lo que va diciendo la palabra de Dios. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Los dioses, las imágenes, su nombre. Dice la palabra de Dios que Él los enterraría porque eran malos en extremo. Malos en extremo. ¿Usted recuerda cuando mencionábamos cuando en el libro de Jonás el Señor le está diciendo a Jonás que vaya a llevar el anuncio de arrepentimiento a aquella nación, a aquella ciudad, Nínive? Porque su maldad era grande en extremo. Eso dice la palabra de Dios. Y ahora parece que están siendo igual. Es algo increíble. Sin embargo, así es. Es decir, hermanos, el versículo 14 es profiriendo juicio contra aquella nación enemiga del pueblo de Dios. Miremos el versículo número 15 y último versículo de este capítulo número 1. Y aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Y este versículo 15, hay una canción bellísima, una canción preciosísima, inspirada en esta primera expresión, estos 2 primeros renglones de este versículo 15, último versículo del capítulo 1 de este libro de Nahum.
He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Y lo leemos, ¿verdad? O lo oímos de otra manera. Cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas. Y Dios, entonces, está hablando en este sentido, y la mayoría de los comentaristas bíblicos, hermanos, dicen que esta expresión es una alusión al Mesías que traía buenas nuevas de salvación. Y porque se lo está diciendo a su pueblo, ¿verdad? O sea, esta primera parte, cuando habla aquí, que he aquí sobre los montes los pies que traen buenas nuevas. Esto es, hermanos, para hacer alusión, como decía, dicen la mayoría de comentaristas, que es para hacer alusión a nuestro Señor Jesucristo y lo que Él iba a traer, qué traería, qué buenas nuevas traería. Y ciertamente eso es lo que anuncia la palabra de Dios y lo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? Que iba a traer esas buenas nuevas, buenas noticias, que anuncia la paz. Pero también la segunda parte del versículo, hermanos, entonces Dios le está diciendo a Judá, a Reino del Sur, ¿verdad? Para que siempre es bueno decirlo, para que nos acostumbremos a saber que cuando hablamos de Judá, estamos hablando del Reino del Sur. Y lo que le está diciendo es, oye bien lo que te estoy diciendo, hay una situación difícil para ti, obviamente, por supuesto, hay una amenaza que va a llegar, definitivamente va a llegar. Ahora, escucha también del otro lado lo que va a suceder, lo que yo voy a hacer con esa nación, lo que voy a hacer con Asiria. Y le dice, celebra tus fiestas, cumple tus votos. Es decir, no dejes de hacer lo que tienes que hacer con Dios. No dejes de hacerlo. Porque lo que te estoy diciendo es, y termina el versículo diciendo, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Así que te estoy diciendo que todo esto va a pasar, que va a suceder. Y debes estar consciente que ustedes han sido medio rebeldes. Que esto que le está aconteciendo, que le está sucediendo, es porque ustedes mismos se lo han buscado, digamos. Ahora, yo te recomiendo, yo te aconsejo, sigue adelante. Celebra tus fiestas. ¿Qué implicaba celebrar, hacer todas aquellas celebraciones festivas para adorar a Dios, para bendecir el nombre de Dios? ¿Qué implicaba todo aquello para Dios? El Señor fue que instauró todas esas fiestas, hermanos. Así lo miramos, ¿verdad? En el Pentateuco. Así lo miramos. Y cuando Dios en cada tiempo, en cada época, puso cada cosa, ¿verdad? Por ejemplo, la Pascua, que era lo que le recordaba al pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, su tiempo de liberación, su tiempo de salir de la esclavitud, y le dio ciertas especificaciones. La vas a celebrar de esta manera y de esta manera y de esta manera. Entonces sigue haciendo eso. Sigue recordando, sigue celebrando, sigue haciendo lo que tienes que hacer. Tus votos, cúmplelos. Lo que le has prometido a Dios, hazlo. Es decir, hermano, que aunque haya situaciones en la vida, debemos nosotros seguir celebrando con nuestro Dios. Celebrar fiestas a nuestro Dios. Cuando digo esto, hermano, ya sabe lo que estoy diciéndole. Nosotros no somos el pueblo de Israel, ni estamos en el período de cuando se celebraban estas cosas. Ahora la iglesia, este tiempo de los gentiles, este tiempo de la iglesia, como dice la palabra de Dios, bueno, pues aquí ahora nosotros celebramos con Dios de nuestra manera. La manera como Él ha dicho en el Nuevo Testamento cómo hemos de hacer. ¿Qué tiene que hacer la iglesia, hermanos? ¿Cuáles son esas
fiestas nuestras. ¿Cuáles son esos votos nuestros? ¿Cuáles? Todas aquellas cosas, hermano, que tenemos por delante y que son los que le dan forma al ministerio en cada iglesia local o en sentido general. ¿Qué tengo que hacer como creyente? ¿Qué tienes tú que hacer como creyente? Esas son nuestras fiestas, hermanos. Esas son. Hay gente que todavía quiere, y hay una corriente que piensa que así tiene que ser. Hay una corriente que siguen a muchos de esos maestros, que muchos de ellos son hebreos, son judíos o de ascendencia judía, y lo siguen. En internet hay una cantidad de ellos. Y hay una cantidad de gente que piensa que así todavía hay que seguirlo haciendo. Es decir, hay que tomar esas fechas. ¿Cuáles son esas fechas? De todas esas celebraciones, por ejemplo, que el pueblo de Israel, que tiene que hacerlo el pueblo de Israel como nación de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, hay gente que piensa que nosotros debiéramos hacer eso. Pues la iglesia, hermano, la iglesia no tiene que tener ese tipo de prácticas. Nosotros tenemos, hermanos, nuestras prácticas. Debiéramos, hermanos, ser un tanto más arrojados, un tanto más decididos. Cuando venimos al culto, hermano, eso es una fiesta para nosotros. Cuando venimos a celebrar culto a Dios, esa es nuestra fiesta, hermano. Si hay una celebración en la iglesia, hay una actividad de campaña evangelística o de conferencia para damas o para jóvenes o para caballeros, hermano, esas son fiestas para nosotros que debemos alimentarla y debemos propugnarlas y estar ahí. Salir a ganar almas, salir a evangelizar, estar ahí como un solo, hermano. Eso es parte de esos mandatos que Dios ha dejado a la iglesia. A la iglesia. Por eso dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Entonces, eso nosotros tenemos que hacerlo. Y ahora Dios le dice a su pueblo, sigue celebrando conmigo. Cada día, hermano mío, tú y yo tenemos que celebrar con Dios. Bien, ese es el capítulo número 1 y entramos inmediatamente a nuestro capítulo número 2. Y vamos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo número 2 del libro de Nahum. Dice versículo 1 hasta verso 3. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido. Los varones de su ejército vestidos de grana. El carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas. Bien. El versículo número 1 dice que subió el destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. El versículo número 1, hermano, parecería un tanto sarcástico, digamos, de parte de Dios. Ya que el pueblo asirio era un pueblo muy fuerte, un pueblo tenaz. Hemos hablado de la crueldad de los asirios ya en el pasado, ¿verdad? Habíamos dicho tanto en el libro de Jonás y demás.
Y aquí en el libro de Nahum pues lo recordamos, ya lo habíamos hecho mención. Y es como si el Señor le está diciendo, burlándose un poco, digamos, Dios no se burla, hermanos, Dios no hace eso. Pero es el lenguaje que utiliza aquí Nahum. Subió destruidor contra ti. Entonces, es como si Dios le esté diciendo, oye bien, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. ¿Qué era lo que se solía hacer? Es decir, Dios lo que le está diciendo es, lo que se suele hacer en una batalla, en una guerra, cuando hay un momento de sitio, o cuando hay batalla, cuando hay guerra, ¿qué tienen que hacer? O lo que dice ahí, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, en fin, está atento y lo que hay que reforzarlo, refuérzalo. Pero ¿a quién le está diciendo Dios esto? Se lo está diciendo a Siria. Y por eso le dice, ponte fuerte que voy para allá. ¿Sabe qué es ceñirse los lomos, verdad? Es ponerse en el tiempo que nos ocupa, del momento en el que estamos hablando, era ponerse la espada al cinto. Si fueran estos de ahí, ponte, ¿verdad? Ponte el cinturón con la pistola, todas las balas y artillado, como decimos. Y es una manera como de Dios decirlo de esa manera, ¿verdad? Diciendo al enemigo que se cuide, que vigile. Y porque habíamos dicho, hermanos, que Nínive era una fortaleza casi imbatible. Había dicho hace un momentito que Nínive era en cierta forma una fortaleza impenetrable. Y vivían orgullosos de esto. Entonces, la descripción que dan los comentaristas bíblicos de cómo era aquella ciudad y los arqueólogos y las cosas que se han encontrado, de todos los estudios arqueológicos que se han hecho, cómo era, tienen una idea de cómo era aquella ciudad, que tenía cientos de torres. Oiga bien, no es que tenían 10, 15 ni 20 torres, y torres altas, desde donde podían ver a la distancia quién venía, si venían muchos, si venían pocos, cómo había que prepararse, de tal manera que era un asunto impenetrable, incombatible. Y ellos estaban confiados de eso. Claro. Ellos creían que iban a poder o que podían con todo ataque que viniera, porque hasta el momento así había sido. Y cuando uno tiene una fortaleza, hermanos, uno tiene cierto orgullo. ¿Usted sabía eso? Mire, usted puede pensar que usted es un individuo que tiene una preparación única. Usted puede pensar que usted es un individuo muy rico. Usted puede pensar que usted es un individuo que tiene amigos de la gente en el país de más dinero y más grande. Usted los conoce a todos, que puede pedirle favores. Esas son fortalezas. Esas son fortalezas que nosotros creemos que las tenemos, y cuando se tienen, no hay por qué decir lo contrario, se tienen. Pero esas fortalezas no pueden hacernos creer a nosotros mismos que somos imbatibles. Eso es un error. Y esto era lo que aparentemente pensaba esta ciudad de Nínive, y por eso Dios le está diciendo lo que le está diciendo. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Es como una burla. Haz lo que quieras, porque te voy a destruir.
como quiera que sea. Mire el versículo número 2, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Aquí menciona a Jacob, a Israel, se mencionan sarmientos. Y todo el pasaje bíblico, hermano, todo el versículo número 2 está hablando acerca de la restauración del pueblo de Dios. Ya todos sabemos que cuando se habla de Jacob, se está hablando de Israel. Cuando se está hablando de Israel, se está hablando del pueblo entero. Y aquí se añade la palabra sarmiento para hablar acerca de la nación completa. Es como si dijera que Jacob se refiere a uno de los reinos y que Israel se refiere a otro de los reinos. Y que sarmiento entonces se refiere al conjunto de toda la nación, ambos reinos. Por eso todo el pasaje bíblico, les digo, se refiere al pueblo de Dios. Entonces, con todo y que Asiria había sido brutal, despiadada, terrible, sería destruida. Note qué es lo que dice. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Cuando dice aquí que saqueadores la saquearon y que estropearon, es para hablar del poder que tenía aquella nación. Qué fuerte era, como acabamos de decir. Pero con todo va a ser destruida. Y hay una cosa, hermanos, que creo que en la historia podemos chequear eso y podemos verlo también. El fuerte nunca piensa que será destruido. ¿Usted sabía eso? El fuerte nunca piensa que será destruido. Déjeme decírselo en estas palabras. Mire, por ejemplo, el deporte. El deporte. Hay superestrellas en el deporte. Superestrellas en todas las disciplinas. Y a veces esas superestrellas piensan que son tan fuertes y que son los número uno, que eso siempre va a ser así. Siempre. Por ejemplo, si usted nota y usted mira aquí muchos jóvenes y muchos adultos que siguen el básquetbol, por ejemplo, a través del tiempo aparecen unos individuos que son únicos. Para mencionarle, Michael Jordan. Ya, bueno, que a propósito leí en el periódico que está aquí en República Dominicana. Un honor para nosotros. Un individuo que usted lo veía que casi volaba. Increíble. No estoy diciendo que fuera él uno de esos que pensaba que nunca iba a ser destronado por otro. Sin embargo, iban llegando otros con iguales habilidades, un tanto más jóvenes, con más energía, con más velocidad, que necesariamente se quedaba atrás. Ahora hay una competencia entre LeBron James y otros, y en fin, y cuál es el mejor, y una discusión. Pero van a pasar 2 o 3 temporadas cuando estos hombres ya no serán lo que son. El asunto es que no vayan a pensar ellos, por el talento que tienen y por lo que hacen, son los fuertes. Y que el fuerte nunca piensa que será destruido. Miren la que dice en la palabra, o mencionarle, por ejemplo, en el caso del boxeo, ya que estamos hablando de disciplinas deportivas. Usted recordará a Mike Tyson, ¿verdad? Este boxeador de peso completo que era una máquina asesina. Este hombre era primeros 2 o 3 rounds para acabar con el contrincante. Pero llegó un momento que aparecieron unos individuos
que lo derribaron. Y cuando este hombre se vio en el piso, cuando se veía en el piso tirado por un golpe que le dio el otro, qué bochorno, qué humillación. Porque el fuerte nunca piensa que será destruido. Eso era lo que pensaba Sansón. Y una mujer lo doblegó. Eso era lo que pensaba Goliat. Y aquel jovencito pastor de ovejas llamado David le puso una piedra aquí en la frente y lo mató y le cortó la cabeza. Parece que hay gentes y hay instituciones que creen que se perpetuarán, que serán invencibles, que siempre va a ser así, porque el fuerte nunca piensa que va a ser destruido. Y es lo que Dios le está diciendo aquí a esta nación de Nínive. Claro que va a ser destruida. Claro que sí. No serás lo que era, ni en sombras, ni en asomos. Veamos el versículo número 3 de este capítulo número 2 de nuestro libro de Nahum. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas. El versículo número 3 es un poquito difícil de interpretar por lo que dice allí, y que es una cita bíblica que ha dado un poquitito de complejidad para buscarle el verdadero significado. Algunos comentaristas lo que piensan es que cuando habla de enrojecido, de grana, con carro de fuego, como fuego de antorchas, y todo eso va al rojo vivo, porque menciona, es como si mencionara aquí repetida vez, en 3 ocasiones, mencionar el rojo. Y lo que algunos comentaristas entendían que era esto, es hablando de cómo este ejército asirio era tan sanguinario que esto lo que implicaba era sangre. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas entienden, y por un asunto, digamos, de cultura y de estrategia, un asunto cultural, los asirios les gustaba el color rojo. Les gustaba. Se vestían de rojo por ejemplo, los soldados, así se vestían. Y era como una manera de intimidación, era como una manera, ¿verdad?, de llevarle temor, y una estrategia que utilizaban, digamos, un asunto psicológico para el ejército enemigo. De tal manera que cuando habla aquí acerca de que los valientes sean enrojecidos y los varones vestidos de grana y carro como fuego de antorchas, es más bien para referirse al color rojo. Y que aquí puede referirse precisamente a esas estrategias que ellos utilizaban para amedrentar a sus enemigos. ¿Por qué razón entonces el Señor trae esto? Lo que Dios está diciendo es más bien ese temor que tú infundías a los otros utilizando estrategias y utilizando todas estas cosas, eso mismo voy a hacer yo contigo, y vas a temblar y las rodillas se te van a poner flojas. Voy a utilizar esas mismas estrategias que tú utilizabas. Y es como si nosotros dijéramos, en la expresión que solemos decir, pagarle al otro con la misma moneda, pero aquí en este caso Dios como darle una lección a aquella nación asiria. Y creo que ciertamente tiene sentido lo que dicen
la mayoría de los comentaristas bíblicos en este sentido, de que aquí no es hablando acerca de cuando se mencione tanto, ¿verdad?, el rojo, como decía, que se hace alusiones 3 veces aquí, no es para hablar acerca de los sanguinarios que eran ellos y que sus escudos y que todo estaba teñido de sangre, la misma ropa que estaba teñida de sangre, y era como para decirles, miren cómo estamos, acabamos de venir de acabar a un grupo y ahora venimos con ustedes. Entramos a una ciudad, entramos a una nación, acabamos con ellos y nos los bebimos. Miren cómo estamos bañados de sangre. Eso haremos con ustedes. Pues no se refiere más bien a eso, sino lo que acabamos de explicar. Y lo que Dios le está diciendo, utilizaban esas estrategias con mi pueblo y lo amedrentaban y lo ponían que casi se desvanecían. Eso voy a hacer yo también con ustedes. Y eso es lo que está hablando aquí. Entendemos que es correcto la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, vamos a dejar el estudio bíblico hasta acá, hasta esta parte del versículo 3, y continuaremos en la próxima dándole seguimiento a este capítulo número 2. Recuerde que el libro de Nahum es un libro relativamente corto, apenas tiene 3 capítulos y entramos ya al capítulo número 2 y probablemente para la semana que viene estemos terminando con el capítulo número 2, es decir, que nos quedarán 2 o 3 semanas del estudio de este libro de Nahum para continuar entonces con nuestro siguiente libro, según lo tenemos ahí en nuestra Biblia que utilizamos, Reina Valera, el libro de Habacuc. Así que, hermanos míos, deseo que Dios les bendiga en gran manera, que Dios les guarde a todos. Recuerden, hermanos, lo que le pedí de favor, se lo solicito como hermanos en Cristo, como pueblo de Dios, para que aportemos nuestro grano de arena con esta situación de la pandemia. Si usted no tiene que salir, hermano, no salga. Haga sus diligencias necesarias. A donde vaya, guarde el distanciamiento del lugar. No deje de usar sus mascarillas. No las deje de usar. Y por favor, hermano, los que no se han vacunado, la vacuna no es mala, es buena. Es buena. Lo que hemos oído desde yo no sé cuántos años es que las vacunas salvan vidas. Y en este caso, es lo mismo, va a ser igual, solamente que nos ha tocado a usted y a mí vivir este tiempo difícil de esta pandemia de COVID-19. Así que, hermanos míos, pongamos ese nivel de responsabilidad que Dios demanda de cada uno de nosotros para que nuestro país pueda salir pronto de esta situación difícil. Tengan muy buenas noches, Dios les bendiga. Y el domingo, hermanos, recuerde a las 9 de la mañana, nuestro primer culto, y el segundo culto a las 11 de la mañana. Muy buenas noches y Dios les bendiga a todos.